lo pude encontrar. Leemos la Biblia siempre, pero siempre la Biblia tiene algo que decirnos, algo que hablarnos. Y el Salmo 30 y el verso número 4 es el texto que he escogido para compartir con ustedes, sobre todo hoy, que son días especiales que nos tiene a todos bastante preocupados. Muchas gracias. Y este texto es un texto que habla de celebración. Y qué interesante, porque hoy día es un día de celebración. El texto nos declara de manera muy preciosa, dice este salmo: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Vuelvo a leerlo. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Pensando en la palabra, me parece interesante por qué deberíamos nosotros celebrar la santidad. ¿Por qué se debe celebrar la santidad? ¿Por qué? Y pensando en estas celebraciones, nosotros tenemos todo un año en que se celebran diferentes cosas. Celebramos los triunfos, celebramos las derrotas, celebramos los cumpleaños, celebramos los aniversarios. Todo se celebra. Es un tema pero muy notorio en nuestra sociedad. Todos lo celebramos de diferentes formas, pero todos celebran. Y hoy que es un día especial, que es el último día del año, nosotros celebramos el año viejo que va terminando y nos inclinamos a acercarnos al año nuevo y lo recibimos con una celebración de diferentes formas. Cada hogar lo va a celebrar, pero es una celebración. Y por eso que al encontrar este trozo de la Escritura, en ella encontramos esta idea de celebrar. Sin lugar a duda, en la Escritura hay muchas oportunidades en que se nos habla de celebrar. Y saben, una de las mayores oportunidades que la Escritura nos habla de celebrar tiene que ver con una fiesta, la fiesta de la Pascua, la que ordenó Dios a Moisés allí cuando salieron de la tierra de Egipto. Él les ordena celebrar la Pascua, y todas las celebraciones que usted encontrará en la Escritura tienen que ver mayormente con esta idea o con otra fiesta que Dios también indicó. Y cuando yo encuentro el texto, me pongo a observar, a mirar, y el texto no aparece en otros pasajes de la manera que aparece aquí en la Escritura, en el Salmo 30, verso 4. Es en el único texto que se nos invita a celebrar la memoria de la santidad de Dios. Hay otros salmos como el 29, verso 2, ahí está, que dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, que se repite alrededor de 4 veces en las Sagradas Escrituras. 4 veces. Pero este texto lo podemos encontrar parecido en otro salmo que dice: alabad la memoria de la santidad, no celebrar. Y el contexto del pasaje ya nos está indicando algo interesante. Comienza diciendo: cantad a Jehová vosotros sus santos. Cantad a Jehová vosotros los santos. Bueno, la palabra es tanto para varón
como para dama. El llamado de Dios aquí es a cantar. Cantad a Jehová. Es una palabra que se repite muchas veces también en la Escritura. Y el contexto del pasaje es interesante para que nosotros reflejemos lo que el pasaje, a dónde nos quiere llevar el pasaje. La historia de cantar en el pueblo de Israel es una situación bastante especial, muy notoria. Ellos siempre cantaban y cantaban normalmente de manera congregacional. Lo hacían de manera familiar. Todo ello giraba en torno a cantar. De hecho, en la época de David es cuando más este tema de cantar se observa en el pueblo de Israel. De hecho, David lo incentivaba, de manera de que no en vano a él se le dice el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque desde muy niño, de muy jovencito, él cantaba, tocaba para Dios. Escribía canciones que adoraban a Dios. De tal manera de que podemos nosotros encontrarnos en esta condición de ver que en la época de David era muy, pero muy notorio. Cuando él lleva el arca para dejarlo en el lugar que él quería, la celebración que él presenta, lo declara la Escritura, es una expresión donde todo el cuerpo de él expresaba su adoración a Dios. Y su amada esposa lo menospreció por tal adoración. El ADN de David tenía que ver con la adoración, con la alabanza, con el canto. Es una expresión que estaba en él, era parte de él. De los pocos hombres que usted lee de la Escritura o de las mujeres que usted puede encontrar en la Escritura, no hay otro como David que lo pudiera hacer libremente, personalmente. Porque no es común encontrar hombres o mujeres que hagan esta adoración a Dios. Siempre es el conjunto, siempre es el grupo, siempre es la familia o el pueblo entero. Así lo vemos cuando leemos las Escrituras. Y por eso que es interesante que el texto nos invita a cantar. Nos invita a cantar y el texto está hablando de alegría, está hablando de una expresión donde la persona está no con tristeza, no con un dolor, porque vamos a cantar porque estamos contentos. Seguramente estamos tranquilos, estamos en paz. Sabemos de que en nuestro entorno las cosas andan seguramente bien. Y aunque David no siempre todas las cosas le estaban bien, pero él siempre cantó. Y por eso me hace recordar este pasaje que la continuidad de cantar, los santos, los hijos, las hijas, el pueblo, está ligado a esto ahora, a celebrar la santidad de Dios. Debe, sin lugar a duda, esto hacernos pensar que la celebración no es un tema de cosas pequeñas, de cosas insignificantes. La celebración todo lo tiene que ver con un hecho importante, con una situación bastante especial sobre ya sea nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad o nuestro país. La celebración va más allá de una simple fecha. La celebración tiene que ver con una expresión como la que vamos a tener hoy día, el cambio de un año a otro, porque es algo que va a hacer mucho. Va a suceder mucho. El nuevo año trae nuevas cosas.
y uno está expectante. Una celebración tiene que ver con eso, con algo que aconteció, con algo que pasó, con algo que está pasando, y uno lo va a celebrar. Y el Señor nos invita aquí en este pasaje a celebrar, dice, celebrar la memoria de la santidad. Dios no puede celebrarse porque es santo, ¿no es cierto? No tendría ninguna razón, porque sabemos que Dios es santo y todos sus hechos nos demuestran lo que Él es. Él es un Dios santo, santo, santo. No hay ninguna duda de que esto no es un llamado, no es una proclamación que Dios quiere hacerse, sino es un llamado para todos aquellos que de una u otra forma le siguen, le sirven, le conocen, le aman. Este es el llamado para ellos. No es un llamado o una invitación que Dios se hace a sí mismo. ¿Por qué? Porque los hechos de Dios declaran lo que Él es. Él es santo. Así que no tiene para qué decirlo, no tiene para qué comentarlo. En otras palabras, Él es, como Él es santo, tiene una particularidad de ser que no va a andar contándoselo como nosotros lo hacemos, cuando tenemos algunas virtudes, algunos hechos a lo mejor interesantes, y salimos a contarlos a los amigos, a las familias. Dios no tiene esa necesidad. Dios está hablando aquí de que debemos celebrar la memoria de su santidad, porque esta palabra santidad tiene algo interesante, tiene algo importante, que cuando uno entiende lo que esta palabra dice, entonces nuestra vida no puede ser igual, o no puede actuar igual, o no puede seguir viviendo igual. Cuando uno entiende el tema de la santidad, se va a dar cuenta de que el Dios al cual usted conoce, sirve, ama o le busca, usted no va a quedar igual. Por eso que hablar de su santidad es hablar de un hecho demasiado importante, demasiado valioso. Hablar de su santidad es hablar de un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque en ningún ser, ni humano, ni divino, entre comillas, podría identificarse con lo que Dios es. Él solo es santo, santo. Por lo tanto, hablar de la santidad es hablar de un hecho único, de un hecho único, de un ser único. No hay otro como Él, no existe y no existirá otro como Él. Por eso que hablar de la santidad es interesante, importante, y cuando lo comprendemos nos vamos a dar cuenta de que santidad significa apartado, separado, que no tiene pecado, que no tiene pecado. La santidad de lo que Dios nos está hablando es que Él está separado de toda contaminación, de toda contaminación. Él no tenemos nada que decirle a Él de lo que Él ha hecho mal o de lo que Él es y que nosotros podamos sacarle en cara. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la santidad está hablando de perfección, de un ser perfecto, de un ser que es completamente perfecto. Por lo tanto, hablar de la santidad es hablar de un Dios que es apartado del pecado, separado del pecado, que no tiene ninguna relación con el pecado.
Cuando nosotros entendemos de que Dios es santo, podemos tener claridad de que ese Dios santo, ese Dios que es santo, maravillosamente santo, atractivamente santo, hermosamente santo, se da cuenta de que uno se mira y se observa a sí mismo y va a comenzar a sacarse cuenta cuando uno hace un recuento del año 2023 y se va a dar cuenta que hay muchísimos hechos que a nosotros atestiguan contra nosotros de que hemos hecho mal muchas cosas en diferentes momentos y que no tenemos una vida que es santa. Pero el Dios que es santo, sin pecado, es interesante. Ese Dios que dice que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. Ha hecho una división el pecado. Y no podemos acercarnos a Dios. Por eso que el Dios santo, el Dios maravillosamente santo que estaba sin pecado, días atrás lo recordamos. ¿Qué se hizo? Se hizo hombre. Se hizo humano. ¿Se imagina esa realidad usted? Piensa en ese hecho tan glorioso que ese Dios santo se hizo humano y ya habitó entre nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso a mí me impresiona y me deja, en otras palabras, como marcando ocupado. ¿Quién es Él para que hubiese venido aquí a estar en esta tierra simplemente en medio de una sociedad que estaba perdida? ¿Que estaba completamente perdida? Se da cuenta que al hablar de la santidad de un Dios que es completamente separado del pecado y que tenga la particularidad de haber venido a este mundo en la persona de su único Hijo, Jesucristo. Cuando Él estuvo, y en el capítulo 14 del libro de Juan, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Entonces, celebrar la santidad de Dios es un hecho que no tiene que ver con simplemente una determinada fiesta. La celebración de la santidad de Dios no tiene que ver con una fecha específica que nosotros tenemos que escoger. No, de ninguna manera. Hablar de la celebración de la santidad tiene que ver con el concepto del entendimiento que nosotros tenemos de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando tenemos el entendimiento, quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces la celebración de su santidad no va a pasar por una fecha determinada. No va a pasar por un determinado día de la semana en que la iglesia se reúna. No será una celebración que debe esperar para que sea colectiva. No, de ninguna manera. Nos daremos cuenta de que ese Dios, que es santo, merece que lo celebremos. ¿Por qué? Porque Él ha mirado, como dijo María, nuestra bajeza y nos ha visitado, trayéndonos la bendición de su mano cariñosa, que a través de Jesucristo, siendo indignos y pecadores, nos ha hecho, como dice el texto en el principio, santos. Ya no vivo yo, sino más vive. Es lo mismo que decir, ya no vivo yo, más vive Dios en mí. Por eso que no podemos acercarnos a Él porque Él es santo.
Pero eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso, que podemos entender que a pesar de ser pecador, Cristo murió por mí y ahora yo me puedo acercar a Dios confiadamente. Y eso de que yo me puedo acercar es porque tengo la posibilidad de hacerlo por medio de Jesucristo. Porque a través de Él, Él me ha santificado. Un hecho tan lindo como este no merece una fecha especial, ni un día especial para celebrar la santidad de Dios. Como hemos entendido que la santidad de Dios tiene que ver con su separación del pecado, y deberíamos nosotros decir que nunca Dios debería haberse acercado a nosotros, pero Dios se acercó a pesar de ser santo. Entonces, el que ha conocido, el que ha entendido esta verdad, la ha experimentado en su conocimiento, no tengo duda de que no esperará que nos juntemos el día domingo para celebrar la santidad de Dios. Entonces se irá a su casa usted a celebrar, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Usted mañana se levantará para celebrar, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Usted se irá a su trabajo, bueno, mañana es feriado, no se va a ir a su trabajo. Pero el día martes, cuando se vaya a su trabajo, se vayan a la universidad, se vayan a cualquier lugar donde vayan, allí ustedes van a tener la posibilidad de expresar una celebración a Dios. Usted estará contento, usted estará feliz. ¿Por qué? Porque Dios le abrió una bendición que, siendo Él santo, usted puede acercarse a Él por medio de Jesucristo. Entonces es un hecho que no tiene dimensión, que no se puede comparar a ningún hecho. Por eso que cuando nacemos de nuevo, porque para poder contemplar esa santidad tenemos que nacer de nuevo. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, estamos viviendo día tras día para celebrar la santidad de Dios. ¿Saben? Tengo un pequeño problema al leer las Escrituras. El concepto de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento parece más fuerte que en el Nuevo Testamento. O si podría decir que la santidad de Dios parece más fuerte antes que en los días de hoy. Fíjese que nosotros en el Nuevo Testamento enfatizamos mucho el tema de que debemos ser santos. El Señor en el libro de Tesalonicenses dice: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. O también, como dice el 2 de Corintios capítulo 7, dice perfeccionando la santidad. Y nosotros el concepto de la santidad la ponemos en nuestra mente y tratamos de pensar cómo ser más santo. Y comenzamos a planificar cómo yo puedo ser más santo. Pero nos olvidamos del santo. ¿Me entiende? Nos abocamos a nosotros a procurar serlo. Pero nos olvidamos de que Él verdaderamente, Él es el único santo. Ese concepto como que se ha rebajado y se ha perdido esa visión en el corazón de nosotros, en la mente de nosotros. Y pareciera que estamos perdiendo esta bendición de poder vivir celebrando la santidad de Dios continuamente. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, expresar con nuestra vida el Dios santo al que seguimos, al que adoramos, con el cual estamos, con el cual vivimos. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y será mañana. Hebreos capítulo 13.
Este concepto debemos afirmarlo mucho más en nuestros corazones, queridos hermanos. Debemos afirmar mucho más este concepto de la santidad de Dios, porque Dios se merece una celebración tan personal de cada uno de nosotros, donde lo celebremos continuamente. Cuando el Señor habla de la hermosura de su santidad, es porque su santidad es hermosa. Hay conceptos que no cuadran para nosotros. Entre hermosura y santidad, nosotros no nos cuadra en la cabeza. Pero recuerde, la santidad de Dios es hermosa. Es muy hermosa. Tiene que ver con lo que Él es. Y por ese concepto debemos nosotros entonces tener el entendimiento claro, porque cuando sabemos al santo Dios que buscamos, que servimos, le vamos a amar o le vamos a servir de una manera un poco más distinta, como dice el escritor bíblico, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recuerde cuando estaba Dios en el monte Sinaí entregando al pueblo las tablas de la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pueblo le dijo a Moisés, Moisés, por favor, sube tú nomás. Sube tú. No puede, déjanos nosotros aquí lejitos porque no podemos soportar. Porque en el monte estaba la presencia de Dios. Y allí habían relámpagos, habían truenos y ninguno podía pasar. Porque el primero que pasara moriría. Por eso que hablar del concepto de la santidad es hablar de entender, de captar para poder vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Y será nuestra vida un lugar, la vida nuestra será un lugar, será lo que debe ser. Somos el templo donde continuamente hay una celebración para Él. Somos el templo de Dios. Conceptos que debemos entonces enriquecer, fortalecer, para que vivamos entonces en este concepto de lo que el Señor nos dice en este pasaje. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Hace muchos años atrás escuché esta canción y me pareció muy interesante y que me hizo llorar. Y quiero que la escuchemos para concluir pensando. Y esta canción se llama No es como yo. No es como yo. Pueden cerrar sus ojos, si ustedes quisieran, pero medite lo que va diciendo la letra.